Buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con física estadística. En este caso vamos a hablar del conjunto microcanónico, ¿vale? El conjunto microcanónico es uno de los conjuntos que solemos usar en física estadística, en termodinámica estadística, etcétera, para, digamos, relacionar un poco las variables macroscópicas con las microscópicas, ¿vale? Y bueno, en esta serie vamos a hablar un poquito teóricamente qué es el conjunto microcanónico, el gran canónico y la función de y el conjunto isotermo-isobar, perdón. Bien, en el caso del conjunto microcanónico ya he dejado todo escrito, todo lo que vamos a ver hoy. En el caso del conjunto microcanónico, lo que tenemos es un conjunto que está ligado por unas variables macroscópicas de energía interna, volumen y número de partículas, ¿vale? Es decir, aquí ya tengo fijada una energía. Esto corresponde a un sistema macroscópico que va a ser un sistema aislado, ¿vale? Un sistema aislado en el que tenemos tanto la energía, insisto, interna, como el volumen, como el número de partículas fijo, no van a variar para nada. Bueno, cuando trabajamos en sistemas aislados, lo mejor es trabajar con el potencial termodinámico de la entropía, ¿vale? Recordad que existen muchos potenciales termodinámicos, la función de Gibbs, la de Helmholtz, la entalpía, etc. En el caso de un sistema aislado nos interesa trabajar con el conjunto de la entropía. Es decir, el potencial termodinámico va a ser la entropía, por tanto estamos trabajando en representación entrópica. Recordemos que la representación entrópica y la representación de energía variaban bueno, pues simplemente los cambiamos, los ponemos a un lado, los ponemos a otro, ¿vale? Bueno, aquí he escrito la ecuación de Gibbs de la representación en representación entrópica, ¿vale? La tenéis aquí, esta la hemos visto en termodinámica. Y entonces, vamos a explicar un poco qué es cada cosa. Bueno, como el conjunto microcanónico, ya hemos hablado un poco de que el macroestado es un sistema aislado que viene dado por estas tres variables. Vamos a explicar qué relación tiene esto con un conjunto, o sea, en un microestado, ¿vale? O sea, en variables microscópicas, qué relación tienen con el conjunto microcanónico, ¿vale? Bien, vamos a poner un ejemplillo. Cuando nosotros tenemos estas tres variables, la energía interna, el volumen y el número de partículas, estas tres variables no dejan de ser macroscópicas, es decir, nosotros estamos midiendo algo que más o menos podemos sentir a simple vista, que es la temperatura, el volumen, o sea, bueno, la energía interna, el volumen y el número de partículas. Pero internamente lo que se producen son microestados. ¿Qué es? Los microestados, pues bueno, el microestado es el número de omega estados para los cuales la energía viene dada por una energía interna prefijada. Pongamos un ejemplo. Nosotros tenemos esta caja, este sistema aislado. Este sistema aislado, si nosotros desde fuera lo medimos, pues vamos a sacar, insisto, una energía, un volumen y un número de partículas fijo, macroscópicos. Pero internamente lo que tenemos son muchas partículitas cuánticas, ¿vale? Que se están moviendo y están en distintos microestados de energía. Bien, están en distintos microestados. Cada una de esas partículitas. Entonces, microscópicamente, el microestado de un conjunto microcanónico es precisamente ese, el número omega de estados para los cuales tenemos una energía fijada. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos dos microestados para las partículas, el 0 y el omega, es decir, una partícula puesta en el estado 0 o en el estado omega, ¿vale? Y tenemos dos partículas, es decir, en la caja solo hay dos partículas. Y hemos medido que en la caja hay una energía fijada que es epsilon. La pregunta que yo ahora hago es, ¿cuántos microestados pueden existir? O sea, ¿cuántos estados pueden existir que den esta energía epsilon? Pueden existir solo dos tipos de estados. Uno, que la partícula 1 se encuentre en el estado 0 de energía y la partícula 2 se encuentre en el estado epsilon. Esto va a dar una energía que va a ser epsilon, porque va a ser 0 más epsilon, epsilon. O dos, que nuestra partícula 1 se encuentre en el estado epsilon y nuestra partícula 2 se encuentre en el estado 0. Este estado también va a dar una energía epsilon, que va a ser nuestra energía prefijada de antemano, ¿vale? Prefijada de antemano. Entonces, bueno, no sé si queda un poco claro que microscópicamente lo que estamos haciendo es precisamente eso. Nosotros medimos una variable termodinámica que tenemos macroscópica y microscópicamente en realidad lo que estamos haciendo es sacar el número de estados, el número omega de estados existentes que hay para esa energía. El número de omega estados existentes son estos dos, en este caso de dos estados con dos partículas, ¿vale? Esto es para que veamos un poquillo el ejemplo. Bien, una vez visto esto vamos a pasar al método de entropía máxima, que el método de entropía máxima lo que nos va a permitir es calcular, pues bueno, las probabilidades asociadas a cada microestado diferente, ¿vale? Es decir, en nuestro ejemplo de este sistema, querríamos calcular las probabilidades asociadas a este microestado o a este microestado. Es decir, qué probabilidades hay de que la partícula 1 esté en 0 y la partícula 2 esté en epsilon, o de que la partícula 1 esté en epsilon y la partícula 2 esté en 0. ¿Vale? En este caso lo que queremos un poco calcular es eso, ¿vale?
Bien, entonces para eso vamos a sacar el método de entropía máxima. El método de entropía máxima lo que nos dice es que tenemos aquí la entropía, que va a venir dada por menos K sub B por el sumatorio en todos los microestados con la probabilidad por el logaritmo de la probabilidad de cada uno de esos microestados, ¿vale? P sub I es la probabilidad de que se dé cada uno de esos microestados. Se puede dar este en nuestro ejemplo o se puede dar este en nuestro ejemplo, insisto. En otros ejemplos hay muchos más estados, muchas más partículas y muchas más historias. Y lo único que le vamos a aplicar, no le vamos a aplicar ningún tipo de ligadura, ninguna ligadura macroscópica adicional. De hecho, esa es la gracia de los sistemas aislados, que no tienen ninguna ligadura macroscópica adicional, ¿vale? Más adelante veremos que alguna tiene. Pero le vamos a aplicar la condición de normalización, es decir, que la suma de todas las probabilidades de esos microestados sea 1, ¿vale? La suma de las probabilidades de que nuestro microestado sea este o que nuestro microestado sea este, pues la suma de esas dos probabilidades tiene que ser 1, ¿vale? Esa es una condición de normalización que se le aplica siempre, siempre a todo, ¿vale? Bueno, bien. En nuestro caso, lo que vamos a hacer va a ser coger y definir una función de Lagrange. Para el método de la entropía máxima hay que definir una función de Lagrange que va a venir dada por la entropía más lambda 1, que es uno de los multiplicadores de Lagrange, por este corchete, que no deja de ser esta ligadura, que es la condición de normalización, ¿vale? Este corchete de aquí. Y tenemos esta función de Lagrange. Con esta función de Lagrange sacamos la parcial respecto a las probabilidades y la igualamos a 0. Es decir, la parcial de L respecto de PI va a ser la parcial de S respecto de PI, es decir, de esta S respecto de PI, que va a ser menos K sub B logaritmo neperiano de PI más 1. Y luego la parcial de esto otro de aquí, eso otro de ahí respecto de PI, que va a ser lambda 1. Una vez hecho esto, vamos a despejar y lo que acabamos despejando es, lo que acabamos obteniendo es que P sub I, es decir, las probabilidades es la exponencial de lambda 1 partido K sub B menos 1. Y esto, como vemos, es una constante, porque lambda sub 1 es una constante, K sub B es una constante, 1 es una constante, la exponencial es una constante. Por tanto, ¿qué acabamos obteniendo aquí? Que la probabilidad de que se dé cada uno de los microestados posibles es constante. Es decir, todos los microestados en un conjunto microcanónico son igualmente posibles. Y esto es muy interesante, porque lo que nos quiere decir, en nuestro ejemplo, por ejemplo, ¿vale? Valga la redundancia, es que la probabilidad de obtener este microestado en el que la partícula 1 está en 0 y la partícula 2 está en epsilon es igualmente probable a microestado en el que la partícula 1 esté en epsilon y la partícula 2 esté en 0. Una vez visto esto, que son de igual probabilidad, lo que vamos a hacer va a ser aplicar esto a nuestra condición de normalización, ¿vale? Nuestra condición de normalización es esta, en el que la suma de todas las probabilidades es 1, y esta es la suma de todas las probabilidades, que es 1. Esto va a ser igual a ¿qué? Bueno, pues a omega veces la exponencial de lambda 1 K sub B menos 1. ¿Por qué omega veces? Bueno, si os dais cuenta, este es el sumatorio de P sub I, es decir, es de esta P sub I. Esa P sub I, ¿qué va a ser? Pues P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 más P sub 4 más P sub 5 más P sub 6 más P sub 7. Son todas las P sub I iguales. ¿Pero cuántas P sub I hay? Pues hay tantas P sub I como microestados haya. Por tanto, ¿cuántos microestados hay? Omega. Entonces esto que acaba siendo omega por la exponencial de todo esto, ¿vale? Insisto, si es el sumatorio de P sub I y todas las P sub I son iguales, ¿cuántas P sub I hay? Pues hay tantas P sub I como microestados haya. Es decir, hay tantas probabilidades de que salga un microestado como microestados haya. Por tanto, como todas las probabilidades son las mismas, pues la suma de todas esas probabilidades no deja de ser esta probabilidad por omega veces los microestados que haya. Hecho esto, despejamos lambda sub 1 y obtenemos esta expresión para lambda sub 1 que nos va a venir bien más adelante. Vale, ya hemos despejado un poco este multiplicador de Lagrange. Y bueno, siguiendo un poco con esto, acabamos obteniendo que de esta expresión que tenemos aquí, ¿vale? De esta expresión que tenemos aquí y de esta expresión que tenemos aquí, ¿vale? Si esta expresión lo sustituimos aquí, acabamos obteniendo que las probabilidades P sub I no dejan de ser 1 partido omega, que es lógico. Si las probabilidades son las mismas, por la probabilidad de que nos toque cada uno de los microestados es 1 partido el número de microestados totales que haya. Es decir, 1 partido omega. Y dicho esto, ya podemos sustituir estos P sub I en nuestra expresión de la entropía, que es la que teníamos aquí. Sustituyendo nuestra expresión de la entropía, lo que acabamos teniendo es, bueno, menos K sub B sumatorio de P sub I, logaritmo neperiano de 1 partido omega, porque aquí hay un logaritmo neperiano de P sub I, como P sub I es 1 partido omega, lo sustituimos. Aquí no lo hemos sustituido, porque ahora veremos por qué, simplemente porque se despeja mejor, ¿vale? Bueno, este menos que tenemos aquí, menos K sub B, lo vamos a meter dentro para pasar del logaritmo neperiano de 1 partido omega al logaritmo neperiano de omega, ¿vale? Porque menos logaritmo neperiano de 1 partido x es igual al logaritmo neperiano de x, propiedades de los logaritmos. El logaritmo neperiano de omega ya no depende del sumatorio, así que lo sacamos fuera junto con K sub B y dejamos el sumatorio
de 1 hasta omega de P sub i. Y el sumatorio de 1 hasta omega de P sub i es ¿cuánto? Pues 1, básicamente. Tenemos aquí, es 1. Por tanto, nos acaba quedando que la entropía es K sub B por el logaritmo neperiano de omega. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque lo que obtenemos es un resultado que nos dice función macroscópica, es decir, la entropía es igual a K sub B por el logaritmo neperiano de una función microscópica, que es el omega. ¿Y qué llamamos a omega? El omega lo llamamos la función de partición de nuestro estado microcanónico, ¿vale? En los estados canónicos, gran canónicos y tal, también existirá su función de partición. Pero es gracioso porque introducimos una unión entre una función microscópica, que es la de partición, con la función macroscópica, que es la entropía. Bueno, si seguimos un poco despejando el logaritmo neperiano de omega que tenemos por aquí. Si despejamos este logaritmo neperiano de omega que tenemos aquí, lo despejamos aquí, pues obtenemos otra expresión para la entropía, que es esta de aquí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser, una vez que tenemos todo esto, trabajar y sacar un poco las ecuaciones de estado que nos interesan. Para sacar las ecuaciones de estado vamos a hablar un poquito de las ecuaciones de Euler, de Gibbs y de Gibbs-Duhem. Recordemos que estamos trabajando en el potencial termodinámico entrópico en representación de entropía. Eso significa que la ecuación de Euler de esta representación y de este potencial es esta, la ecuación de Gibbs, ya la hemos escrito antes, es esta, y la ecuación de Gibbs-Duhem es esta otra de aquí. Eso es termodinámica, ¿vale? Bien, ¿con esto qué vamos a hacer? Pues con esto lo que vamos a hacer va a ser derivar esta expresión de la entropía, ¿vale? Diferenciarla para, bueno, ahora veremos para qué. Diferenciando esa expresión de la entropía que obtenemos, bueno, K sub B por la diferencial del logaritmo neperiano de omega, ¿vale? Porque tenemos K sub B por la diferencial del logaritmo neperiano de omega, para obtener la diferencial de S. Y eso va a quedar K sub B por la parcial del logaritmo neperiano de omega respecto de U, por la diferencial de U, porque omega va a depender... bueno, si diferenciamos S va a depender de U, de V y de N, ¿vale? Porque esas son las derivadas. Entonces va a ser logaritmo neperiano de omega respecto de U, logaritmo neperiano de omega respecto de V y logaritmo neperiano de omega respecto de N, ¿vale? ¿Por qué? Porque efectivamente si diferenciamos S, S va a depender de U, de V y de N. Entonces ahora es muy sencillo, porque lo que vamos a hacer va a ser comparar precisamente esta expresión de aquí con la ecuación de Gibbs normal. Entonces, ¿cómo lo vamos a comparar? Bueno, aquí tenemos un diferencial de U, aquí tenemos un diferencial de U. ¿Qué tenemos antes? K sub B parcial del logaritmo neperiano de omega respecto de U. ¿Qué tenemos aquí? 1 partido T. Eso quiere decir que 1 partido T es igual a K sub B por el logaritmo neperiano de omega respecto de U. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que acabamos teniendo es, pasamos el K sub B aquí abajo, 1 partido T por K sub B es igual a beta. Entonces lo que tenemos es beta, que es igual a la parcial del logaritmo neperiano de omega respecto de U. Y esto es la ecuación energética de estado. De la otra manera, hacemos que P partido T sea igual a K sub B por logaritmo neperiano de V. Y de la misma manera, pues despejando, tenemos que P partido K sub BT es igual a P por beta, porque 1 partido K sub BT es beta. Y eso va a ser igual a la parcial del logaritmo neperiano de omega respecto de V. Ya tenemos la ecuación térmica de estado. Y de la misma manera, menos mu partido T va a ser igual a esta expresión de aquí por el K sub B. Recordemos que tenemos el K sub B este aquí. Y acabamos obteniendo que menos mu partido K sub BT es igual a menos mu partido beta, porque K sub BT es 1 partido K sub BT es igual a beta. Y menos mu partido beta lo vamos a llamar alfa, que nos va a venir bien, si no es en este vídeo, es en los siguientes. Y esto va a ser la parcial del logaritmo neperiano de omega respecto de N, que es la ecuación másica de estado. Ya tenemos las ecuaciones energéticas, o sea, las ecuaciones de estado. De tal manera que, bueno, si tenemos dos componentes y beta 1 es igual a beta 2, tenemos que, energéticamente hablando, tenemos un equilibrio térmico, ¿vale? Si tenemos que P1 por beta 1 es igual a P2 por beta 2, lo que tenemos es un equilibrio mecánico, es decir, la presión P1 por la presión P2 es la misma. Y si tenemos que menos mu partido beta 1, es decir, alfa 1 es igual a alfa 2 o a menos mu 2 partido beta 2, tenemos que el equilibrio másico es el mismo, es decir, que mu 1 es igual a mu 2. Igual que hemos sacado las derivadas primeras, podemos sacar las derivadas segundas, que son las que nos dan los coeficientes calorimétricos, energéticos, etc. Por ejemplo, sacando la parcial segunda de la entropía respecto de la energía, o lo que es lo mismo, sacando la parcial segunda del logaritmo neperiano de omega respecto de la energía, porque sabemos que la entropía es K sub B por el logaritmo neperiano de omega, así que tenemos esta expresión de aquí. La primera derivada del logaritmo neperiano de omega respecto de U ya la tenemos, es esto de aquí, es 1 partido K sub BT. Por tanto, 1 partido K sub BT, el K sub B se va a ir con el K sub B y nos va a quedar 1 partido T, es decir, nos va a acabar quedando la parcial de U, o sea, la parcial de 1 partido T respecto de U.
La parcial de 1 partido t respecto de u es la parcial de 1 partido t respecto de t y la parcial de t respecto de u, porque t depende de u, ¿vale? Están relacionadas. Esto es termodinámica. Y haciendo esta derivada, pues nos va a quedar menos 1 partido t cuadrado y la parcial de t respecto de u a volumen y número de partículas constante. La parcial de t respecto de u es 1 partido el coeficiente CV. ¿Por qué? Porque CV es la parcial de u respecto de t. Aquí tenemos la parcial de t respecto de u, así que es 1 partido CV. Ya tenemos la relación entre esta expresión, esta segunda derivada de aquí, con un coeficiente CV calorimétrico. Por tanto, acabamos teniendo que la segunda parcial del logaritmo neperiano de omega respecto de u dos veces es menos 1 partido k sub b t cuadrado CV, que nos permite relacionar las segundas derivadas con los coeficientes energéticos, calorimétricos, etc. Y bueno, esto es un poco todo lo que vamos a hacer o todo lo que hemos hecho del conjunto microcanónico. Más adelante haremos nuevas cosas. Recordad que tenéis también en el archivo de física estadística un ejemplo de un sistema de 2 niveles que resolvemos con conjunto microcanónico, ¿vale? Resolvemos siguiendo un poco este procedimiento, así que echadle un ojo. Y nada, más adelante pues veremos el conjunto canónico, gran canónico, el isotermo isobaro, etc. Si tenéis cualquier tipo de duda, como siempre, la dejáis en los comentarios. Y nada, seguimos con la física.